Muy buenas tardes, aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Ahora que estamos viviendo esta pandemia, tenemos la oportunidad de obtener una perspectiva histórica de lo que han sido las epidemias en El Salvador y cómo se han enfrentado a diferentes momentos históricos las pandemias y las epidemias. Tenemos el placer de contar con el doctor Héctor Lindo Fuentes, que es profesor emérito de Historia de la Universidad de Fordham en Estados Unidos. Gracias, doctor Lindo, por estar con nosotros. Le quisiera preguntar, ¿cuándo empezaron las políticas públicas para contener las epidemias en El Salvador? Gracias por la pregunta, doctora Noltenius. Le puede resultar sorprendente, pero resulta que la primera acción concertada para prevenir epidemias que se hizo en la zona de Centroamérica se dio antes de la independencia, cuando todavía éramos parte del Imperio Español. Fue una campaña de vacunación en contra de la viruela. Fue una iniciativa realmente pionera desde el punto de vista de la medicina pública a nivel mundial realmente. Hay un libro muy interesante por Martha Few que relata cómo en aquella época los médicos de la Capitanía General de Guatemala estaban sumamente avanzados. Ellos hacían experimentos y se pusieron a la vanguardia de la salud pública en todo el Imperio Español. El líder de este movimiento fue un médico que se llamaba José Flores, que estaba a la cabeza del protomedicato. El protomedicato era la institución dentro de la Capitanía General de Guatemala que estaba a cargo de todas las políticas sanitarias. Pues bien, José Flores se enteró de que en Inglaterra Edward Jenner había descubierto una forma de prevenir la viruela. Esto lo hacía inoculando la viruela de las vacas en seres humanos. Este es el sistema que luego hemos conocido como vacunación. Cuando se enteró del descubrimiento de Jenner, José Flores empezó a experimentar por su cuenta con vacas locales. Y además se movilizó junto con los líderes de la Capitanía General para buscar la forma de conseguir muestras de la vacuna inglesa para utilizarla en Centroamérica. Y encontraron muestras en Nueva Orleans. Es comprensible el sentido de urgencia que tenían los centroamericanos de la época, porque la viruela era una enfermedad que tenía una altísima tasa de mortalidad, de forma que la gente la veía con verdadero temor. Cuando se presentaba un caso, las autoridades se preocupaban y hacían lo posible para contener la posibilidad de que se convirtiera en una epidemia. De esta manera, aún antes de tener acceso a la vacuna, cuando se presentaban casos y se temían epidemias, el protomedicato tomaba las medidas del caso. Planeaban fumigación, cuarentenas, cordones sanitarios. Es decir, había actividad muy concertada de parte de las autoridades sanitarias para tratar de contener epidemias. De esta forma, cuando por fin lograron obtener el suero de la vacuna, organizaron una verdadera campaña de vacunación sumamente bien coordinada. Hicieron un censo, identificaron a las poblaciones más vulnerables, discutieron estrategias con los expertos. La Gaceta de Guatemala contenía discusiones realmente interesantes acerca de las mejores formas de enfrentar el problema. Es decir, en esa época ya existía un enfoque muy moderno para enfrentarse a este tipo de problemas y era un enfoque fundamentado en la ciencia. La vacuna llegó por primera vez a la Intendencia de San Salvador gracias a Gregorio Castriciones. El señor Castriciones era uno de los hombres más ricos de la Intendencia. Él había ido a Guatemala, donde consiguió muestras del suero de la vacuna en 1804 y las trajo a San Salvador. Así comenzó la primera vacunación en masa en la Intendencia de San Salvador. Fue una campaña muy amplia, muy compleja, que llegó a toda la población, a blancos, a mestizos, a indígenas. Vacunó alrededor de 10.500 personas en el espacio de poco más de un año.
De esta manera podemos decir que el primer esfuerzo para contener epidemias en El Salvador se dio antes de la independencia. ¿Cómo empezó el sistema de salud pública moderno en El Salvador? Para empezar, es necesario mencionar que después de la independencia se perdió buena parte de la organización que había existido para combatir epidemias. Ya no existía el protomedicato, pero continuaban las epidemias. Además de las viruelas, había otras enfermedades contagiosas que causaban grandes problemas. Un ejemplo es el cólera. Hay un incidente muy interesante de epidemia de cólera que menciona el historiador Carlos Gregorio López en un libro que todavía no ha publicado, pero que me dio la oportunidad de leer. El caso se dio a mediados del siglo XIX. El filibustero William Walker había invadido Nicaragua, donde se hizo presidente. Fue una invasión que preocupó a todos los países de Centroamérica. Para expulsar a Walker, los presidentes de los otros países centroamericanos formaron una coalición y organizaron un ejército para derrocar al filibustero invasor. El comandante de las tropas salvadoreñas que salieron hacia Nicaragua fue Gerardo Barrios y por supuesto tuvieron éxito. Cuando regresó, sus tropas incluían a muchos hombres que se habían contagiado de cólera mientras estaban luchando en Nicaragua. Al darse cuenta de esto, el presidente Campo ordenó a Barrios que antes de entrar al territorio salvadoreño sometiera a sus tropas a una cuarentena. Pero Gerardo Barrios era un hombre muy ambicioso y él quería aprovechar sus actividades en Nicaragua y la fama que había logrado durante la lucha contra Walker para obtener poder político en El Salvador. De esta forma decidió ignorar las órdenes de cuarentena de Campo y marchar hacia la capital. Cuando sus tropas avanzaron en dirección a San Salvador, contagiaron a la población y así empezó una epidemia de cólera muy seria en todo el país. Este es un paréntesis que subraya que en esta época quizá la única arma que se tenía contra algunos tipos de epidemias era la cuarentena. La viruela seguía siendo un verdadero problema, pero ya se había generalizado el uso de la vacuna para prevenirla. Había políticas para vacunar niños en las escuelas, a tal grado que a los maestros se les enseñaba a vacunar a los niños, y los vacunaban a veces con cortaplumas. Parte del entrenamiento para poder dar clases en una escuela incluía clases de cómo vacunar a los niños. Ya para fines del siglo XIX comienza a haber una junta de salubridad que estaba a cargo de enfrentar los problemas de salud pública, de los cuales había varios. Además de los que ya hemos hablado, se encuentran el paludismo y la fiebre amarilla. Con relación a esto, hace unas pocas semanas apareció en la prensa gráfica una nota por Ernesto Mejía sobre la fiebre amarilla en El Salvador a finales del siglo XIX. La información proviene de un artículo por un médico alemán que estaba en El Salvador en aquella época en el Hospital Rosales. En general, a los médicos salvadoreños les gustaba mantenerse al tanto de lo que ocurría en la comunidad médica internacional y buscaban asesoría cuando era necesario. En 1916, con la llegada de una misión de la Fundación Rockefeller que fue invitada a El Salvador, se dio lo que yo considero un salto cualitativo muy importante en la institucionalidad de la salud pública en El Salvador. Bajo la dirección del Dr. Bailey, que era el representante de la Fundación Rockefeller, se organizaron campañas muy importantes para combatir los parásitos intestinales en El Salvador, que era un problema realmente endémico. Lo importante de estas campañas es que educaron a toda una generación de médicos y asistentes sanitarios en métodos modernos y sistemáticos para combatir problemas de salud pública. La misión Rockefeller organizaba programas de educación sobre salud preventiva, daba tratamientos, promovía la instalación de letrinas y además, y este es un tema muy importante,
daba becas de salud pública y medicina para que salvadoreños fueran a estudiar a universidades en el extranjero. Con estas actividades, la fundación fue realmente responsable de formar buena parte del personal que más adelante va a guiar la salud pública en El Salvador. Entre los salvadoreños que recibieron becas para estudiar en el exterior, podemos encontrar a gente prominente como el doctor Juan Olul Paredes, que fue ministro de Salud, e inclusive Fabio Castillo, que con el apoyo de la Fundación Rockefeller le dio un tremendo impulso a la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. ¿Qué pasó en El Salvador durante la pandemia de 1918? Esta es una pregunta muy relevante para este momento, doctora Noltenius. De hecho, la pandemia de 1918 es el episodio histórico más comparable a la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo. La llamada influenza española contagió a 1/3 de la población mundial. Fue una cosa tremenda que llegó a todas las esquinas del mundo. Se estima que el número de muertes llegó por lo menos a 50 millones de personas en todo el mundo. La pregunta para nosotros es entonces, ¿cómo se vivió esa epidemia de influenza en El Salvador? ¿Cuáles fueron los efectos para nuestra población? La verdad es que no hay ningún trabajo profundo sobre este tema, pero sí le puedo contar algunas de las cosas que he visto leyendo los periódicos de la época. Los primeros casos que aparecen en los periódicos se encontraron en San Miguel en agosto de 1918. Se dijo en aquel entonces que la epidemia había llegado desde Barcelona a San Miguel por medio de un fardo postal. Esto no es algo comprobado y no creo que se pueda decir con certeza, pero por lo menos es lo que escribían los periódicos en ese momento. Para el 25 de agosto, la situación ya era tan clara que se suspendieron las clases en todas las escuelas de San Miguel. Ya para el 27 de agosto se decía que había 14 muertos diarios en la ciudad. Por supuesto, algunos de los políticos de la época trataron de aprovechar las circunstancias. Esta epidemia tuvo lugar cuando la campaña para las elecciones presidenciales de 1919 estaba en su apogeo, de forma que el doctor Quiñones, que era uno de los candidatos, organizó a los comités quiñonistas, que fueron muy visibles dando ayuda a la gente en San Miguel. No tengo noticias si la campaña del doctor Palomo, que era el rival del doctor Quiñones en esa época, haya tomado acciones similares, pero lo que quiero resaltar es que siempre existe la tentación en estos momentos de manipular una tragedia universal para fines políticos. La epidemia de influenza siguió haciendo estragos en San Miguel a principios de septiembre. Y ya para el 5 de septiembre ya se dan casos en San Salvador. Para la primera semana de septiembre ya se encontraron hasta 80 enfermos en la cárcel de San Salvador. Es un caso importante de tomar en cuenta porque aquí en Estados Unidos también las cárceles han sido un foco de infección. El 11 de septiembre ya había 250 enfermos en la cárcel. Además de las cárceles, los cuarteles eran foco importante de infección. Y acuérdense que estamos en el 12 de septiembre. Las noticias eran que muchos soldados estaban enfermos, la banda militar estaba enferma, de forma que hubo que suspender las festividades de la independencia, que se celebraba generalmente con una parada militar, con bandas, con soldados marchando. Mes eso hubo que transferirlo al 5 de noviembre porque estaban enfermos. Se calcula que para el final del mes de septiembre, solo en San Salvador había 504 muertos. El representante de la Fundación Rockefeller en El Salvador escribió en un informe a sus superiores en Nueva York que había tenido que abandonar todas sus otras labores para ayudar a los médicos salvadoreños a enfrentar esta situación tan grave que estaba sufriendo el país. Él contó hasta 5,000 casos de influenza en la capital. Él decía que la tasa de mortalidad había aumentado en un 60%. Se cerraron los teatros, se cerraron las escuelas.
pues se tomaron las medidas que se conocían en ese periodo. No había realmente una cura para la enfermedad. Se podía cuidar de los enfermos, pero sin que hubiera realmente ninguna cura específica. Para finales de septiembre la epidemia ya había llegado a Santa Ana, donde también hubo que cerrar escuelas, hubo que cerrar teatros, hasta el circo tuvieron que cerrar. Es decir, que la epidemia de influenza llegó a El Salvador con fuerza. Ahora, yo siempre me he preguntado por qué no se habla más sobre esta epidemia. Yo creo que una de las respuestas está en que, en general, la tasa de mortalidad en El Salvador era muy alta y la epidemia de influenza no era la única. Había enfermedades endémicas que cobraban la vida de muchísimos salvadoreños. El caso más importante es el paludismo. Viendo las cifras de la época, aproximadamente el 40% de los muertos cada año eran muertos debido al paludismo. Más de 1,000 personas al año morían en San Salvador de paludismo. Es decir que ciertamente la epidemia de influenza fue muy dura, pero no era la única enfermedad grave que preocupara a los salvadoreños por el número de muertos que cobraba. Solo para concluir, me gustaría mencionar que el año siguiente hubo otra epidemia muy preocupante en San Miguel, pero esta vez fue de fiebre amarilla y llevó a una cuarentena que, como ocurre con las cuarentenas, causó mucho rechazo entre la población. Hubo muchas quejas, los comerciantes se quejaban de que no podían hacer negocio. Usted ya conoce la historia, pero creo que con esto he querido colocar en contexto la pandemia de 1918, que se dio en momentos en que había también otros grandes desafíos para la salud pública en El Salvador. Muchísimas gracias, doctor Lindo, por todo lo que nos ha dado esta tarde y sobre todo elucidar cómo El Salvador le ha hecho frente a las diferentes pandemias en momentos históricos tan divergentes como el siglo XIX, el siglo XX y ahora el siglo XXI. Le agradezco sinceramente porque se ve que tenemos la capacidad en el país para poder estar al frente de estas pandemias como lo hemos estado en el pasado, tomando el conocimiento que nos ha impartido el día de ahora y diciendo que la cuarentena, el distanciamiento social, las medidas de salud pública son efectivas y que el país tiene la capacidad de hacerle frente a esta pandemia mundial como lo hemos hecho en el pasado y salvar vidas y al mismo tiempo manejar la problemática económica. Muchísimas gracias, doctor Lindo.